RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes, bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, jueves 14 de abril del 2016. Nuevamente dándoles la bienvenida, estimados televidentes, a su programa La Juventud tiene la palabra, programa que ahora tiene nuevo horario. Salimos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, siempre con el firme compromiso de defender los intereses del Cusco. Y a propósito de hablar del Cusco, ya vamos trabajando 3 años en esta labor fuerte, en esta labor que representa en muchos casos pelear, tener que soportar afrentas, insultos e incluso algunas amenazas por parte de algunos que dicen querer al Cusco, pero en realidad hacen cosas totalmente diferentes a lo que manifiestan textualmente. Hablando del Cusco, estimados televidentes, y enmarcándonos en el tema de las elecciones, hay zozobra en la población cusqueña por el motivo de los congresistas electos por el Cusco y que nos representarían en el Parlamento. Se trata del caso del ex candidato a la presidencia regional, el ingeniero Benicio Ríos Oxa, electo con la mayor cantidad de votos por parte de la población cusqueña, pero que tiene una sentencia que lo inhabilita para ejercer función pública. Esta sentencia tiene que ser ratificada o tiene que ser automáticamente desestimada por la Corte Suprema de la República, la cual hasta el momento no se pronuncia, razón por la cual el Cusco entero tiene múltiples interrogantes, entre ellas, ¿qué pasaría con el candidato Benicio Ríos Oxa? Fue elegido por la mayoría de votos por parte de la población cusqueña, es cierto y es una realidad innegable, al margen de cualquier error, equivocación, proceso o sentencia que tenga. Pero por otra parte, tiene una sentencia emitida por la Corte Superior del Cusco. La que tiene que definir es la Corte Suprema. Ante ello surge el interrogante, ¿la Corte Suprema lo juzgará antes del 28 de julio, fecha en la que recién tomaría la condición de congresista y por ende tendría la inmunidad parlamentaria? ¿O es que los jueces directamente lo realizarían este mes de abril, posiblemente mayo, junio o parte de julio? ¿O misteriosamente se va a dilatar el tiempo al interior del Poder Judicial y su máximo órgano, que es la Corte Suprema? Y si se daría este hecho, posiblemente el señor Benicio Ríos tomaría la figura de la inmunidad parlamentaria. Justo, estimados televidentes, justo que Benicio Ríos Oxa, el cual, nuevamente reitero, fue sentenciado por el Poder Judicial, por la Corte Superior de Justicia del Cusco e inhabilitado, no por una acusación falsa, sino por incrementarse el sueldo cuando fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, de 3.000 a 6.000 nuevos soles, si es que no me equivoco, soles más, soles menos, pero se duplicó el sueldo. Y es por ello que el 2007, año en el que comete este presunto delito, ha sido sentenciado por la Corte Superior de Justicia. Ahora estamos a la espera de que el Poder Judicial, en su máxima instancia, la Corte Suprema, o ratifique o simplemente baje a cero y simplemente el ciudadano Benicio Ríos Oxa sería nuestro representante en el Parlamento. ¿Qué pasa si es que a Benicio Ríos Oxa lo sentencian? Automáticamente no podría ejercer función pública y obviamente la labor de congresista es función pública. Entonces, en todo caso, muchos tienen el criterio o tienen el pensamiento de que habría una persona que suceda de la agrupación política de Benicio Ríos en el puesto, quizás el número 2, pero también no olvidemos la modificación que se dio en la ley por parte del Congreso, que habla claramente de que un congresista que es retirado por cometer un delito doloso, automáticamente su curul, el puesto que tiene en el Congreso, el escaño congresal, queda vacío. Existe la figura y muchos lo saben. Otra cosa es que no quieren difundir la noticia de que si Benicio Ríos Oxa se va,
el Congreso tendría 129 congresistas, ya no tendríamos 130, y la región del Cusco, que tiene 5 congresistas, pasaría a tener 4 congresistas. ¿El Cusco merece, distinguidos televidentes, este aspecto? ¿Merece que tengamos solamente 4 representantes? 2 de la agrupación de Verónica Mendoza, 1 del Fujimorismo y el señor de Acción Popular, Armando Villanueva. Y Benicio Ríos Oxa no sería retirado por un capricho personal, sería retirado porque la Corte Suprema tiene que pronunciarse, razón por la cual pedimos que los magistrados que están viendo el caso de Benicio Ríos Oxa se pronuncien. ¿Hace cuánto tiempo que debieron emitir esta sentencia? ¿De una vez confirmatoria o denegatoria? ¿Se confirma la sentencia y la sanción en contra de Benicio Ríos Oxa o simplemente cae en cero y punto, y no tenemos más vueltas que darle al asunto? ¿Habrá juegos de intereses? Asumamos el puesto de Benicio Ríos Oxa. ¿Creen ustedes, distinguidos televidentes, que él va a acceder fácilmente a entrar a la cárcel, dejar de trabajar, dejar de ser congresista? Es una suposición que puedo hacer de acuerdo a las garantías que tenemos en la Constitución y a la presunción que nos ampara a todos. Podemos presumir lo que estimemos por conveniente. Benicio Ríos Oxa está en la cuerda floja y es una realidad. Parte de ella, ciertamente tenemos los medios de comunicación haciendo un mea culpa por no comentarle a la población que este señor podía haber pasado por esta dificultad, pero también lo tiene la población, que teniendo conocimiento de que ya tenía una sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia del Cusco, no dijo absolutamente nada. La población no reclamó y lo premió. Irónico, en el Cusco, aquellos que son sentenciados por delitos dolosos, y no estoy inventando, caso contrario, insto públicamente al ingeniero Benicio Ríos Oxa a que me llame por teléfono, que haga uso de las líneas de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, pero no podemos negar que Benicio Ríos Oxa tiene una sentencia actual, falta la última sentencia de la Corte Suprema, pero parece que en el Cusco tienen el criterio de premiar a los sentenciados, premiar a aquellos que el Poder Judicial, el máximo órgano de administración de justicia del país, el que se encarga de ver la legitimidad del cumplimiento de las normas, que no se quebranten los preceptos legislativos, los preceptos normativos, sean recompensados por la población. Así que analicemos, distinguidos televidentes, qué criterio tiene el cusqueño. Y también a propósito del criterio de los cusqueños, a puertas, a poco menos de 2 meses de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio del 2016, preguntarle a la población cusqueña por quién vamos a votar. Vamos a votar por Pedro Pablo Kuczynski, una persona que tiene serias investigaciones, serios detalles con el Cusco, una ciudad que fue traicionada por PPK cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y no hizo nada para que se saque el gas de Camisea hace cerca de 40 años. La población cusqueña no olvida, señor PPK, lo que sucedió en el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry por los años 79, 80, 82. La población tiene memoria. Por otra parte, tenemos a la candidata Keiko Fujimori, que tiene increíblemente 72 escaños, la mitad, más de la mitad del Parlamento de la República, y ya tiene el Congreso. Si gana el poder a través de la presidencia, tendría el Ejecutivo, tendría 2 de los 3 poderes del país. El Cusco, el Perú, ¿es una república democrática como dice la Constitución o es un imperio dictatorial donde bajo la excusa de la democracia y de las elecciones los fujimoristas podrán hacer lo que les da la gana? También surge la pregunta, si entra PPK, ¿los señores del Congreso permitirán que Pedro Pablo Kuczynski trabaje tranquilamente? ¿Le permitirán presentar normas y no le observarán los señores del Congreso de la República en vista a que 72 de los 130 congresistas son fujimoristas? Keiko ha manifestado que va a cumplir con el compromiso que suscribió el pasado 3 de abril cuando se realizó el debate presidencial y afirmó
que no iba a hacer uso del poder político para favorecer a ningún pariente, que iba a resarcir el daño a las víctimas del programa de salud reproductiva para disfrazar, entre comillas, la realidad de las esterilizaciones de las cuales fueron víctimas cuántos peruanos, entre ellos jóvenes de 16, 18, hoy que tienen 20, 25 años, que no pueden tener hijos, un crimen contra la humanidad. Algunos dicen que fue lo mejor que hizo Fujimori, porque de esta manera evitó la pobreza, pero momento, la pobreza se combate de diferentes formas, no a través de las esterilizaciones, intervenir, tomar una función y una atribución que no le compete ni le corresponde al Poder Ejecutivo. Alberto Kenya Fujimori en su gobierno, ¿a cuántos esterilizó? ¿A cuántos mandó a asesinar? No lo habré hecho directamente, pero hay una teoría y basado en esa teoría es que él se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, al igual que Vladimiro Montesinos. A propósito de ellos dos, Montesinos y Alberto Fujimori, seguirán presos pagando y purgando sus culpas y sus penas si es que gana Keiko Fujimori, o de ser cierto que gane Keiko Fujimori será el Congreso, que tiene 72 fujimoristas, pueda plantear la revisión de su proceso y que se le indulte o que se pueda dar algún tipo de medida a favor de Alberto Fujimori. Keiko ha prometido que las comisiones de investigación, las comisiones más importantes del Congreso van a ser dirigidas y direccionadas por la oposición, pero teniendo 72 congresistas y posiblemente Kenji Fujimori, su hermano, si asume el cargo de presidente del Congreso, ¿qué le espera al país, distinguidos televidentes? Resta poco menos de 2 meses, pero la población tiene que ser bastante fría, objetiva, y tenemos que pensar en el futuro y el bienestar no solo de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Que no nos cause sorpresa que culminado el gobierno de Keiko Fujimori, el siguiente candidato a la presidencia, que tiene todo el derecho de serlo, pero les parece ético, digamos, en un eventual caso, que Kenji Fujimori se postule como presidente de la República. ¿Qué hizo Kenji Fujimori en materia legislativa para hoy tener la mayor votación en el Congreso de la República y ser prácticamente a puertas de juramentar, si él lo estima por conveniente, como presidente del Congreso? ¿Qué hizo Keiko Fujimori cuando fue congresista? Tenía inasistencias, no cumplía con la iniciativa legislativa, es más, sin ánimo de ofender a la peruana Susana Díaz Díaz, Susi Díaz, una vedette, una persona de ese grupo que en Lima denominan la farándula, tuvo mayor número de iniciativas legislativas y mayor producción de leyes, entre ellas, ahora aquel que incumple los alimentos, omisión de alimentos a sus hijos, se encuentran o los mandan a la cárcel. ¿Iniciativa de quién? Susana Díaz Díaz. ¿Alguna iniciativa que tengamos que ponderar o resaltar de parte de Keiko Fujimori? No hay. Más de 150 días que no concurrió al Parlamento de la República en diferentes fechas. Estamos hablando de la sumatoria de inasistencias de Keiko Fujimori cuando fue parlamentaria. Así que, señores fujimoristas, reitero, desde el pasado lunes lo vengo manifestando. Si tienen algo que decir, tienen las puertas y los hilos telefónicos totalmente abiertos para poder manifestar si tienen algo en contra de las opiniones que damos. Pero estamos hablando de una candidata que ha llegado, ¿será cierto por su capacidad? Porque como congresista yo no puedo destacar nada a nivel de su capacidad, o será por el apellido que lleva, Keiko Fujimori. ¿Qué hubiera sido si la señora hubiera sido Keiko X o Keiko Z o Keiko A? ¿El pueblo peruano habría votado de la misma manera y dándole semejante respaldo? ¿O es que la señora se apoya en la labor de su padre, en los genocidios, en los crímenes contra la humanidad, entre la corrupción que se vivió en el país, y no pretenda con discursos baratos decirnos que va a buscar la reconciliación del país, que va a buscar que nos juntemos, que la población quiere amistarse, que quiere reconciliarse? ¿Quién quiere reconciliarse con personas
que tienen estrechas relaciones con gente que le hizo daño al país. Su padre destruyó instituciones del país, destituyó magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, disolvió el Congreso un 5 de abril de 1992, atacó a dirigentes sindicales, evitó las reuniones, implantó una dictadura, amenazó, deportó, desapareció personas, y nos vamos a olvidar. La población cusqueña no puede olvidar, y es por ello que yo quiero aprovechar también este instante para felicitar pública y abiertamente a ese 50% de cusqueños o más que le dieron el respaldo a Verónica Mendoza, no por Verónica Mendoza, sino como mensaje de que la población cusqueña no está de acuerdo con el fujimorismo. Le damos paso al primer contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Dilmar. Felicitarle por el tema que está tocando y refrescar la memoria a todos los jóvenes, principalmente también a la ciudadanía cusqueña. Y también espero que esté llegando todo al macro sur, porque siempre los gobiernos que han pasado hasta la fecha siempre no le han dado una mirada al sur. Todo ha sido el norte. Espero que en esta vez los cusqueños, lamentablemente todos los peruanos estamos en el exterior, estamos mal vistos. Y dicen, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación internacionales, dicen, pobres los peruanos que van a tener una u otra manera estas autoridades entre el SIDA y el cáncer. Total, igualmente vamos a estar, o peor tal vez, no sabemos, porque entre estos dos candidatos van a terminar por vender nuestra patria y también todo lo que van a desajenar, señor Dilmar. Al margen de esto también estamos viendo nuestro gobierno regional cómo está viendo malversado, se va a perder 56 millones de soles, que con ese dinero se hubieran hecho muchas obras. En estos últimos años nuestras autoridades ya no entran a trabajar, sino de frente entran a robar, a rajatabla, señor Dilmar. Vemos aquí cerquita, usted es santiaguino, cómo se están malversando los fondos también acá en Santiago. No vemos ningún tipo de obra, pero supuestamente el alcalde de Santiago hace su publicidad en los diferentes medios de comunicación, despilfarrando el dinero y haciendo obras que ni siquiera no nos sirven. No tenemos hasta el momento en Santiago una obra contundente, no tenemos. Y este señor Franklin Sotomayor no sé qué es lo que habrá aprendido en el municipio del Cusco. Y así quiere quiere llegar a alto cargo más de lo que es. No, esperemos que en estas últimas elecciones los cusqueños le digamos al centralismo no. Nada más le digo, señor Lima. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. De manera inmediata nos comunicamos y exhortamos al alcalde del municipio distrital de Santiago, Franklin Sotomayor Apaza. No crea que porque estamos en plena campaña electoral para la segunda vuelta electoral vamos a pasar por alto, y recalco, reitero y elevo mi voz al calificar su gestión de incompetente y de incapaz. La prolongación de la avenida Grau se ha vuelto a abrir. Obviamente es obra de la Municipalidad Provincial del Cusco, pero Franklin Sotomayor Apaza no tiene carácter. La residencial Huancaru es la zona que aporta con mayor cantidad de dinero al municipio de Santiago por concepto de arbitrios. Pero ¿qué es lo que le devuelve el municipio? Huecos que no se tapan, parques que no están en buen mantenimiento. Justo, señor Franklin Sotomayor Apaza, ayer pasé por la margen derecha, lugares donde no hay agua potable. No tiene voz para reclamar en su condición de integrante de la Junta de Accionistas por ser alcalde del distrito más populoso del Cusco, Santiago del Cusco. ¿Qué pasa con el ingeniero Franklin Sotomayor Apaza? ¿Le da miedo el agua? Si usted tiene temor al agua o quizás no tiene la costumbre sana que tenemos otros de bañarnos habitualmente, y no lo estoy insultando con esto, la población santiaguina es limpia y merece y necesita agua. Así que Franklin Sotomayor Apaza, no le pedimos, no le mendigamos, no le rogamos, le exigimos y le reclamamos, justifique su sueldo, justifique lo que se lleva cada mes por concepto de sueldo y la dieta que percibe anualmente, las dietas que percibe anualmente de la empresa Seda Cusco.
no le queme el bolsillo Franklin Sotomayor pasa de recibir este dinero sin trabajar por la comuna distrital de Santiago. ¿No se siente incómodo de recibir dinero sin justificar su función? Tiene labores de escuchar a la población a las 4, 3 de la mañana. ¿Cree que eso es bueno? Si usted sufre de insomnio, la población de Santiago está sana, no necesita despertarse a las 4 de la mañana. Franklin, incompetente, incapaz, alcalde del municipio distrital de Santiago, sin temor, sin vacilación, porque es la realidad y el sentir de la población de Santiago. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Se cortó el contacto telefónico, esperemos que no sea la señorita Jessica Huamán, si no me equivoco, la relacionista pública del área de relaciones públicas del municipio distrital de Santiago, que se ha estado comunicando con nosotros a través de terceros para no hablar de Franklin Sotomayor Apaza y que todo se puede solucionar. Momento, en este programa, su programa, estimados televidentes, La Juventud Tiene la Palabra, no nos embarramos con sencillo, ni con mucho, ni con nada. El compromiso es con el Cusco, con sus distritos. Así que no queremos, presumo que la señorita Jessica Huamán, integrante, recalco, del municipio de Santiago y que trabaja con el profesor Víctor Abel del Castillo Alarcón en la hora 11 y las noticias, no intente siquiera insinuarnos algo del municipio de Santiago. Cuidado, porque podemos hacer denuncias ante el Ministerio Público. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, estoy llamando, soy una ciudadana común y corriente, y bueno, quiero dar mi opinión al respecto de la problemática que hay en la calle Jatunrumío y en Inca Roca. Mire, en los negocios, como en el mercado, esta zona que es considerada zona intangible, oiga usted, los comerciantes, los negociantes que tienen sus tiendas de artesanía, casi hasta media calle van a sacar sus mercaderías. Y el señor alcalde, y como las personas responsables de este caso, no hacen nada por poner orden. Y solamente vienen en visita un momento y luego se desaparecen. Y más luego, si vienen, pasa unos 5 minutos, 10 minutos, oiga usted, se desaparece la policía municipal y nuevamente hacen lo que quieren acá en esta calle. Señor, por intermedio de esta su televisora, señor, yo quisiera que haga un llamado al señor alcalde que haga pues cumplir las ordenanzas que él mismo emite para que la gente pueda trabajar en orden, señor. Esa es mi opinión, señor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y repetirle a las autoridades de los diferentes municipios de la ciudad imperial del Cusco, al igual que los alcaldes de los distritos, tanto como de la provincia, que existen ordenanzas municipales que evitan el comercio ambulatorio, que es indebido y que tiene que obviamente ser supervisado de manera adecuada por los policías municipales, pero hay alcaldes como Carlos Moscoso, como Franklin Sotomayor Apaza, como Admarcí Cuscahuana, entre otros alcaldes, que no respetan sus propias ordenanzas, emiten a través del Consejo Municipal ordenanzas para evitar la venta de ambulantes, pero luego se hacen los de la vista gorda. Disculpen que pensemos de otra manera, pero ¿por qué se hacen de la vista gorda? No estoy dando nombres. ¿Será porque les caen bien los ambulantes o reciben alguitos, o la gente que tienen de seguridad ciudadana, los que están encargados de mantener la tranquilidad en los distritos y en la provincia, quizás reciben algo? Así que, alcaldes, a trabajar, justifiquen la remuneración que viene del pueblo y trabajen, pues, trabajen, que es su obligación. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. Felicitarle por los temas que está tocando. También hago un uso de queja por su medio de comunicación. Espero que mi queja sea escuchada por el municipio central del Cusco. El señor alcalde, pues, nos debe a varios trabajadores nuestras vacaciones truncas, y muchos de ellos están ya presentados hace 2 años, 1 año, y muchas veces los cheques están en planificación o en las diferentes oficinas que están entrancadas, que la mayoría está en planificación. Los trabajadores de acá del municipio central, nuestros cheques pues los fondean,
lo ponen al último con uso y afán de que no está todavía listo, no está, pero no es así. Exigimos al señor alcalde que ordene a quien corresponda, se nos agilice nuestras vacaciones truncas, que también por derecho como trabajadores contratados también tenemos el derecho de recibir, no solamente los trabajadores nombrados, y en las diferentes oficinas también hay diferentes abusos que hay, señor. Nada más le digo, señor. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía y sobre todo por la confianza depositada en su programa La Juventud tiene la palabra. Quien le habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, de manera inmediata exhorta, no le pide, por si acaso le exige, al tarapotino Carlos Manuel Moscoso Perea, natural de Tarapoto, que cumpla con pagar las vacaciones truncas al personal de la Municipalidad Provincial del municipio de Cusco. Señora Gerenta General Mercedes Arce Huanca, que se cree el intocable, dice que ningún medio de comunicación se atreve a hablar de ella. Cualquier medio no hablará, pero en este programa sí tenemos que reclamarle. Mercedes Arce Huanca y Moscoso Perea, paguen, que finalmente no viene de su bolsillo, viene del presupuesto que está dentro del municipio. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Gilmar, buenas tardes. Le saluda su amiga Lucy Castañeda. Buenas tardes, le estamos escuchando. Disculpe, quería hacer una pequeña denuncia acá en Mariscal Gamarra. No vienen a podar los pastos, parece una jungla, todo está un peligro eminente de día a día. El alcalde no hace nada por nosotros, estamos abandonados, señor Gilmar. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. ¿Y qué pasa con Carlos Manuel Moscoso Perea? Está en su segundo año de mandato y no cumple con el mantenimiento y el ornato de los parques en Mariscal Gamarra. Y por si acaso, Mariscal Gamarra, para aquellos que viven confundidos, no le corresponde al municipio de Huanchac, le corresponde a la Municipalidad Provincial del Cusco, que sirve para cobrar impuestos, autoavalúos. Es más, ha incrementado el costo del autoavalúo. ¿Justifica el cobro del autoavalúo Carlos Manuel Moscoso Perea? Señora Mercedes Arce Huanca, la intocable, acá no le vamos a dar el nombre de intocable, hay aquellos que por X razones solo su conciencia y Dios conocerá por qué no hablan de usted, pero como gerenta general y usted como alcalde Carlos Moscoso Perea dejan mucho que desear. La población del Cusco exige, reclama y pide que cumplan mínimamente con el recojo de basura, con dar seguridad. A propósito de Mariscal Gamarra, se ha vuelto en el fumadero del Cusco, y disculpen los vecinos de este sector, yo entiendo que hay familias muy distinguidas y decentes que no tienen ningún problema de este tipo, pero detrás del parque, a partir de las 9 de la noche, ¿cuántos jóvenes ingresan al parque inclusive a mantener relaciones sexuales? ¿No existe policía municipal en la provincia del Cusco? ¿O es que el presupuesto que tienen para camionetas, el combustible que se gasta, el personal que cobra sueldo, ellos sí cobran sueldo puntualito, no pueden darse una vuelta por Mariscal Gamarra? El personal que tiene que mantener el ornato, creo que hay una gerencia de ornato que tiene que ver todo ello, no puede ver el corte del pasto, el mantenimiento mínimo de la provincia del Cusco. Es indignante realmente poder comprobar, y le agradecemos a la televidente que nos transmite la información y también por la confianza depositada en su programa La Juventud tiene la palabra, para decirle, Moscoso Perea tiene exactamente 16 meses como alcalde. Digamos que el primer año fue su año de aprendizaje, y está en su año de práctica, y está en el año en el cual usted está disfrutando de su presupuesto. ¿No puede trabajar a favor de la comuna del Cusco? ¿O qué cree, que es intocable? Porque la circunstancia de la revocatoria la estamos dejando pasar por el motivo de las elecciones, pero concluido el 5 de junio se podría dar la recolección de firmas y revocar a un alcalde que más de un cusqueño quisiera sacarlo en burro, que regrese a Tarapoto, su tierra natal, para no estar desprestigiando y maltratar a la población cusqueña que contribuye, propietarios que pagan efectivamente su autoavalúos, cumplen con sus obligaciones. ¿Y qué hace mientras tanto el alcalde de la flamante municipalidad
de Cusco, municipalidad que en su momento, y da mucha pena tener que recordar que era la honorable municipalidad del Cusco, ahora por culpa del alcalde, de algunos regidores que parece que no tienen pantalones ni carácter. Mil disculpas, estimados televidentes, regidores que olvidan que su función no solamente es reunirse y cobrar dietas, su función de los regidores también es ejercer la labor de fiscalización a lo que realice el alcalde. ¿O es que los regidores le tienen miedo al alcalde? No digo por todos y me disculpo de antemano, pero hay regidores que le tienen miedo a la misma gerenta Mercedes Arce Huanca. Tanto poder puede tener la tía Meche, no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, discúlpenme, pero en las redes sociales hablan del poder que tiene la tía Meche. ¿Quién es? Mercedes Arce Huanca, gerenta general del gobierno municipal del Cusco, que no están pagando por vacaciones truncas. ¡Qué abuso! ¡Qué maltrato! Un trabajador no sale de vacaciones, la ley claramente dice que hay que pagarle, porque no está disfrutando de un derecho, ya que el trabajador tiene un mes por cada año que trabaja de vacaciones, remunerado. Y en el municipio del Cusco, dirigido no por un abogado cualquiera, no por un magíster, un doctor en derecho, no se cumplen las mínimas condiciones laborales como es el pago de vacaciones truncas. ¿Dónde ve el dinero de parte del presupuesto? ¿Dónde ve el gasto corriente de la Municipalidad Provincial del Cusco? Carlos Manuel Moscoso Perea tiene que dar una respuesta a la población cusqueña y le reitero, no se sienta tan seguro en el cargo, al igual que a Franklin Sotomayor Apaz, el incompetente, que no se matricula y no se compromete con su distrito. Permite que la delincuencia avance día y tras día en el sector de la margen derecha. Vive el Perú, zona donde a partir de las 3 o 4 de la tarde uno ya no puede caminar si no es en taxi, o no puede dirigirse por ese lugar si no es en una unidad vehicular, porque si uno va a pie, solo Dios sabe si podrá salir bien librado de esa situación. Así que a estos alcaldes, Franklin Sotomayor Apaza y a Carlos Manuel Moscoso Perea, no les pedimos, recalco, estimados televidentes, la población no tiene por qué mendigar, no tenemos por qué suplicar, no tenemos por qué rogar. Tenemos el derecho, pagamos impuestos, contribuimos, y esa gente que hoy ocupa y caliente el asiento como alcalde se debe a nosotros. Hay que respetarlos, perfecto, pero cuestión previa, respetos, guardan respetos. Si quieren que los respetemos, que nos respeten. ¿Cómo? Cumpliendo con obras. ¿Cuándo se va a ver el tema del hotel Sheraton en la calle Sápigo? El alcalde del Cusco cree que ya nos hemos olvidado de los 10 pisos construidos en pleno centro de la ciudad, a 2 cuadras o 3 del municipio provincial del Cusco, muy cerca al campamento municipal, donde nos comentan que Moscoso Perea transita cotidianamente cuando está en el Cusco, porque en esta gestión se ha caracterizado como el alcalde viajero. Hace poco estuvo en Nueva York, dio alguna conferencia de prensa, informó lo que hizo en Nueva York, o simplemente se fue, regresó y se debe quedar con la experiencia del viaje, que obviamente sale del dinero de la Municipalidad Provincial del Cusco. Regresando, estimados televidentes, al tema electoral y hablando de la felicitación pública a esa población cusqueña que no apoyó ni el plan continuista de Keiko Fujimori, ni tampoco el plan capitalista de PPK. Ahora esperamos que los dirigentes de las fuerzas civiles, de aquellas fuerzas representativas del Cusco, como la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, los gremios, la sociedad civil organizada, envíen los documentos para que tanto PPK como Keiko Fujimori puedan venir al Cusco y plantear qué es lo que van a hacer por el Cusco. ¿O es que están tan dolidos porque no les dimos apoyo que no van a hacer nada por el Cusco? Porque si lo van a hacer, entonces tendremos que, como cusqueños, empezar una gestión de propiciar los votos blancos, nulos o viciados. Keiko Fujimori vendrá al Cusco. Muchos dicen que tiene miedo, mello, se asustó, como dicen en las redes sociales, por la paralización que le hicieron los estudiantes universitarios, los representantes de diferentes fuerzas políticas y vivas que quedan en el país, que nunca van a olvidar los crímenes de su padre,
que no permitieron que su mitin dure ni 15 minutos. ¿Vendrá Keiko Fujimori al Cusco? Es segunda vuelta electoral, es candidata para la presidencia. ¿Por qué no viene al Cusco? ¿Por qué no nos dice si realmente se va a cumplir el proyecto que en muchos casos se escribió en los planes de gobierno de algunos candidatos, pero no en Keiko, ni en el plan de gobierno de PPK, donde por derecho natural al Cusco le tocaría ser la sede del Ministerio de Cultura, por ser capital histórica del Perú? Pero tal parece que en el plan de gobierno de Keiko Fujimori, al igual que en la hoja de ruta de PPK, está todo menos el Cusco. Parece que el Cusco no existe para estos dos candidatos. Nuevamente ratifico que no estoy en contra ni me pagan para atacar ni a Keiko ni a PPK, pero las cosas como son. Aquí tenemos que procurar ser imparciales y transparentes, siempre enmarcados al respeto por el Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes, señor. Muy lamentable lo que pasó el domingo pasado y en las elecciones. Estoy muy de acuerdo con todos los argumentos que usted dice en base a hechos reales sobre el señor Fujimori. Es triste, pero lamentablemente, como está corriendo ya como Vox Populi, la monarquía Fujimori vuelve nuevamente al ruedo. Ahora es una monarquía. Kenji Fujimori, la Keiko Fujimori y su padre. Y el Perú realmente va a volver a ser gobernado por la monarquía Fujimori. ¿Usted sabe todo lo que va a pasar? Los Fujimori se han aprovechado, han buscado su voto en los más necesitados, en los más pobres, en la gente que ignora de política, a la gente que no conoce estos aspectos. Han ido a comprar los votos, señor, y eso es evidente, por un colchón, por una lata de atún, por un pequeño artefacto. Son 5 años, y eso está evidenciado, que los Fujimori han hecho este trabajo después de haber sido derrotados, ¿no?, en la anterior elección. ¿Cómo se puede aprovechar de la ignorancia, pobreza, mejor hablemos de la pobreza de un pueblo? Y eso es lo que está haciendo la monarquía Fujimori. No a la monarquía, señor, de ninguna manera, no a la monarquía. Los peruanos tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que ilustrarnos de todo lo que ha pasado. Tantas matanzas, violación de derechos. Ya no hablemos de los robos, porque si Fujimori está ahorita en la base naval, prisión que él construyó, no es por los robos que cometió, sino por delitos de lesa humanidad. Por eso está cumpliendo condena. Entonces, señores, el clan Fujimori y esta monarquía se ha aprovechado en este proceso electoral de la pobreza de la gente, comprando su voto. Si no, ¿qué lugares, qué porcentajes han ido a votar por la dinastía, por la monarquía Fujimori? Gente, señor, que ha sido comprado su voto. Qué lamentable. No a la monarquía, señor, no a la monarquía Fujimori. Y felicitaciones por su valentía y por su programa. Buenas tardes. Señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y efectivamente, frente a la llamada telefónica, yo le planteo una incógnita y una pregunta a los televidentes. ¿Podemos votar por una mujer que tiene tíos prófugos de la justicia? Un padre que cometió crímenes contra la humanidad, que dispuso junto con Vladimiro Montesinos del dinero del Estado a través de la salita del CIN repartiendo el dinero. ¿El Perú es una democracia o es una especie de imperio que se va a establecer si es que Keiko Fujimori gana? Aquí no direccionamos votos, no estamos apoyando por si acaso a PPK, pero la población tiene que analizar fríamente. Si gana Keiko, tendría el Ejecutivo y ya tiene el Legislativo. ¿Qué le espera al país? ¿Quieren que el Cusco, el Perú, sea un imperio gobernado por la familia Fujimori? Que no nos sorprenda que el 2021 Kenji Fujimori se lance como candidato y que de igual forma llegue a ocupar un alto cargo o expectante para la presidencia de la República. Lo digo abiertamente, ya que no tenemos ningún tipo de atadura y mucho menos miedo a aquellos cobardes, delincuentes que en algún momento fueron gobierno en la década de los 90 y que pisotearon la institucionalidad del país. El gobierno fujimorista hizo uso y abuso, maltrató al país entero.
esterilizó a cuántas personas. ¿Cuántas personas fueron silenciados? ¿Cuántos dirigentes sindicales pasaron por la misma circunstancia? ¿Cuántos desaparecieron y hasta el momento no los volvemos a encontrar? Pregunto, estimados televidentes, ¿son independientes? Recalco, el voto es independiente y nadie puede hacer que ustedes decidan por alguien. Pero lo que sí les pedimos, o les pido particularmente y de forma muy especial, es que analicen a quién vamos a apoyar el próximo 5 de junio. ¿Queremos democracia? ¿Queremos vivir en una república? ¿O queremos que el Cusco, el Perú, se convierta en una especie de imperio japonés? A buen entendedor, pocas palabras. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor, muchas gracias por la amplitud que usted me da. Ayer he visto que ya la señora Fujimori ha mandado a sus secuaces a que repartan dinero en las provincias y distritos. He escuchado que tenían un fax a la 1 del día con el envío de dinero. ¿Dinero para qué? Para que vayan a todas las provincias y distritos de Sicuani, de Ayavid y todos esos lugares del sur. Eran 12 personas con la dirigente que ha llegado, es una delgadita, ella de tipo negroide, es jugadora de deporte. Ayer decían que a la 1 del día iban a recibir dinero. Eso escuché justamente ayer, señor. Le ruego, señor, ruego al pueblo cusqueño, peruano, que a los señores leídos ignorantes, a quien me refiero ya, y a los señores no leídos del Perú, que tengan bandera, señor. ¿Por qué vamos a votar por una gente que ni siquiera es de nuestra raza, de nuestra sangre? En cambio, ellos sí respetan su raza y su sangre. Que tengan bandera nuestros compatriotas, por favor. ¿Cómo vamos a apoyar a la hija del peor gobernante de nuestra historia, que ni siquiera es peruano legítimo? Votemos por un indio de hojotas, eso sería más digno, señor. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Tenemos algunos detalles técnicos, razón por la cual le pedimos disculpas a los estimados televidentes, pero continuando tocando el tema a puertas de la segunda vuelta electoral del próximo domingo 5 de junio del presente año, poco menos de 2 meses, analicemos a quién le vamos a dar el voto. Obviamente lo que nos dice la televidente causa bastante sorpresa y asombro, particularmente de quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, y vamos a investigar y contrastar las fuentes, porque tenemos que revisar previamente las fuentes antes de hacer una acusación. Pero de ser cierto que algún tipo de gente relacionada a Keiko Fujimori estaría repartiendo azúcar, arroz o dinero en las zonas de alta pobreza y necesidad de la región del Cusco, sería deplorable la actitud. Es por ello, estimados televidentes, que pido aquellos que tengan la oportunidad de viajar a estos sectores, sensibilizar a la población, comentarles qué es lo que pasó en las décadas de los 90, no pequemos de desmemoriados, y a los padres de familia que gentil e inteligentemente nos están sintonizando, decirles abierta y francamente que ustedes como padres, si tienen el enorme orgullo y privilegio de tener hijos que ya votan, cuéntenles la realidad del país, qué se sufrió en esa dictadura llamada el gobierno fujimontesinista. Y no voy a negarlo, no tengo temor. Si gana Keiko Fujimori, ¿habrá libertad de expresión? ¿Se respetará el compromiso que suscribió el pasado domingo 3 de abril en pleno debate electoral? ¿Cumplirá con su palabra? Su padre renunció cuando ya vio que se iba a la cárcel por fax. ¿Qué será de Keiko si comete errores y se va al extranjero? Puedo presumir que podría renunciar por Facebook o por Twitter. Así que también, estimados televidentes, analicemos esto. Y lo principal, ¿cuál de los dos, PPK o Keiko, estará en disposición de investigar, de revisar todo lo concerniente a la gestión de Ollanta Tazo y, de ser el caso, de mandarlos a la cárcel si es que cometieron delitos contra este país? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Estoy muy contenta realmente de sus comentarios, porque creo que usted es un comunicador muy crítico en relación a lo que significa estas elecciones. Para nosotros realmente, como mamás, como mujeres, es muy preocupante la situación por la que estamos pasando ahora, con estos dos candidatos que han llegado
para estas elecciones. Personalmente tengo una hija que no ha votado, pero como usted dice, yo le voy a contar, le estoy contando la historia de lo que ha significado el gobierno de Fujimori, de lo que ha traído para nosotros. Tienen que saber nuestros jóvenes, no tienen que estar desinformados, y tenemos los padres de familia la obligación de que ellos sepan, desde pequeños tenemos que enseñarles, no con mentiras, sino con verdad de lo que ha sido este gobierno y de lo que puede ser su hija. Estamos totalmente en una disyuntiva de no saber por quién tenemos que votar, pero si somos personas con convicción, sabremos en el momento qué es lo que tenemos que hacer. Pero la historia no se puede quedar así, señor periodista. Usted siga con lo que está haciendo. Creo que las personas que estamos escuchando y los jóvenes que están escuchando tomarán en cuenta mucho de lo que está diciendo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y efectivamente el compromiso de los padres tiene que darse, el compromiso por el bienestar y el futuro del país. Recordémosle, contémosle a nuestros hijos lo que pasó en esa dictadura de Alberto Kenya Fujimori. Muchos nos mandan por las redes sociales que Keiko Fujimori es otra persona. Perfecto, es otra persona. Les planteo a los fujimoristas y me gustaría que me llamen y me contesten con qué se educó Keiko y sus otros 3 hermanos en las 4 universidades más caras del mundo. ¿Con qué se mantiene actualmente Keiko Fujimori? Y lo más curioso, ¿con qué paga la campaña electoral en esta primera y segunda vuelta electoral? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuál es el negocio? Señora Keiko Fujimori, ¿vendrá al Cusco? ¿Tendrá el carácter y la voluntad de diálogo de venir a hablar con los cusqueños? ¿Qué promete para el Cusco? ¿Qué proyectos tiene para la ciudad imperial del Cusco? Algo que le planteo a los fujimoristas. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor Dilmar, buenas tardes. Felicitarle por el tema que está tocando y también felicitar a aquellas personas que también lo sintonizan y que estén acorde con las situaciones que están pasando en nuestro país y con las situaciones. Elegir pues a Keiko Fujimori sería el seguir eligiendo al imperio fujimorista, y lo cual los fujimoristas nos han tomado pues al Perú como su caja chica. No es así. Tampoco la parte del sur no debemos ser menospreciados, señor. Cada gobierno deben de mirarnos, deben de tomarnos atención. ¿O qué están esperando? ¿Que el pueblo del Cusco se levante? Porque gracias al Cusco el Perú es conocido. No es gracias a Lima, señor. No Lima centralista. Debemos de ya dejar estos nuevos congresistas. Espero que nos defiendan. También he escuchado una televidente que dice, ¿no?, que elijamos a un cholo con ojota. ¿Pero a qué cholo con ojota? Si tenemos a 2 extranjeros. Si también se lanzan extranjeros a la presidencia, también ha sido Verónica otra también de sangre extranjera. No ha sido totalmente peruana para decir que en el Cusco es rojo. No, señor. No nos olvidemos que el fujimorismo nos ha traído tanta pobreza. No es así. Fujimori siempre ha sido que ha comprado a gente con 1 kilo de arroz o con unos baratijas a la gente del campo. Pero la gente del campo también a veces por eso también se regala. Y no es así. Despertemos a todos nuestros ciudadanos cusqueños, a todos los ciudadanos peruanos, que no nos dejemos de llevar. Y si es posible, votemos pues por ninguna de las opciones, porque ninguno de los dos no nos va a llevar a nada, señor Dilmar. Van a terminar por vender a todo el Perú. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y como dice la televidente, Richari Huaycapanaycunas, despertemos, hermanos y hermanas, y pensemos en el futuro del país. Qué pena que algunos se tengan que vender por una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz. Entendemos que en el país hay necesidad, pero por encima de los intereses individuales deben estar los intereses colectivos. Es por ello que tenemos que pensar, nos restan 1 mes y unos días más para pensar objetivamente cuál de estos 2 candidatos podría ganar. Hay una opción, la del voto blanco, nulo o viciado, pero lamentablemente por la población que tenemos en el Cusco no le haríamos ninguna mella a ninguno de estos 2 candidatos. Lo que sí tenemos que hacer es exigir a través de los entes respectivos y la sociedad civilmente organizada que dichos candidatos vengan al Cusco, si se atreven
a plantear los proyectos en pro del Cusco. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, siempre con el firme compromiso de defender los intereses del Cusco. Ya vamos 3 años cumpliendo esta función humildemente y pedirles como comentario final a cada uno de los cusqueños que nos están sintonizando, a los padres de familia que tienen hijos en edad de votación. Cumplamos con recordarle a nuestros hijos y también recordar nosotros lo que pasó en la década de los 90, cuando la dictadura fujimontesinista hacía y deshacía, cuando la prensa se vendía ante Vladimiro Montesinos Torres, cuando los periódicos, cuando los medios de comunicación, la radio, la televisión, las vedettes pasaban por la salita del zinc repartiendo el dinero del Perú. ¿Quieren repetir esa historia? Lo planteo como una pregunta totalmente abierta y también piensen y analicen con qué estudió Keiko Fujimori si su padre ganaba ni 30,000 soles como presidente de la República, manteniendo a 4 hijos en 4 universidades que son, oh casualidad, las más caras del mundo. ¿Con qué vive Keiko Fujimori si no tiene trabajo conocido? ¿Y con qué paga su cara campaña electoral? Estimados televidentes, analicemos, meditemos para luego no lamentarnos. Por último, estimados televidentes, invocar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud, que es base de cualquier tipo de actividad, mucho trabajo. Y finalmente, estimados televidentes, mucha inteligencia para emitir su voto de manera responsable el próximo domingo, 5 de junio del presente año. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.